Me llamo Nieves de León Reyes y soy religiosa oblata del Santísimo Redentor. Bueno, me han invitado a que comparta con vosotros y vosotras pues el tema del discernimiento, el discernimiento espiritual, ¿no? Su sentido y un poco también su valor en la vida cristiana. A veces cuando oímos, ¿no?, la palabra discernimiento, vemos que se usa en diferentes contextos. A veces esos contextos son más bien distantes el uno del otro. En general, la palabra discernimiento y el concepto de discernimiento sigue siendo un término con un significado poco familiar, escurridizo y yo diría que muchas veces incluso abstracto, ¿no? En realidad, el discernimiento remite a una experiencia fundamental, una experiencia que comparten todas las mujeres y todos los hombres de todos los tiempos, ¿no? Estar en busca del modo y de los criterios para decidir la dirección donde encaminar sus pasos. Esto vale frente a situaciones humanamente extremas y complejas, pero también en casos mucho más ordinarios, casos en los que la incertidumbre deriva del hecho de experimentar pues, una multiplicidad de impulsos, ¿no? Del hecho de sentirse atraído a ir pues en diversas direcciones, sin conseguir captar realmente cuál es el adecuado. El corazón se siente agitado por un mundo de deseos y de sentimientos que contrastan entre ellos y no consigue decidir pues, qué voz seguir entre esas muchas que hablan en su interior. Estas situaciones, en particular cuando duran en el tiempo, pues pueden resultar muy penosas, ¿no?, muy dolorosas, además de disipar pues, una gran cantidad de energías psíquicas, emotivas y espirituales. Practicar un discernimiento significa entonces afrontarlas, ¿no?, como se dice coloquialmente, cogiendo el toro por los cuernos, asumir el riesgo de dar un paso, reaccionando a las parálisis que muchas veces tenemos y abriendo de este modo el camino a la libertad y a la esperanza. El camino del discernimiento atraviesa el tumulto de las pasiones, ¿no?, y utiliza las energías que éstas desencadenan para detectar una posible ruta y sobre todo para proceder a lo largo de la misma, ¿no?, para continuar a lo largo de la misma. Aún cuando lleve hacia tierras todavía inexploradas, ¿no?, tiene una cierta dosis de riesgo. Las pasiones y las emociones contienen fuerzas preciosas que no han de ser dispersadas o apagadas, sino encausadas y puestas al servicio de la construcción del futuro de la persona. El discernimiento para llevar a cabo esta empresa no procede basándose en la improvisación, en la espontaneidad, sino que se confía a un método y algunos apoyos insustituibles. La tradición espiritual identifica en particular dos. La primera, el contacto directo con el Señor a través de la oración, la meditación de la palabra y la vida sacramental. Y dos, la conversión con un acompañante experto con el que verter en palabras el mundo interior y por el que dejarse pues, muchas veces poner en tela de juicio, ¿no?, contrastar. Por tanto, la práctica espiritual del discernimiento reposa en un doble acto de fe, sin el cual se vacía, sin el cual se vacía de inmediato. Un primer elemento por el que se rige es la convicción de que el Espíritu actúa en la historia y en la vida de cada uno, y de que su voz se hace oír en el corazón de cada persona, aunque en medio de otras 1000 voces, ¿no?, cuyos estrépitos intentan superarla. Y también es fundamental la confianza auténticamente teologal de que en cada persona, en cualquier situación en que se encuentre, y sea cual sea la historia que le precede, mantiene siempre la capacidad de escuchar la voz del Espíritu y una inclinación natural hacia el bien, aun cuando se equivoque a la hora de identificarlo. Un poco compartimos también el discernimiento en la Sagrada Escritura, ¿no? El tema del discernimiento y el tema de la elección no aparece de manera específica en el Antiguo Testamento como la conocemos en la actualidad. La noción de espíritu es el término utilizado para tratar de explicar lo enigmático y misterioso del conflicto interno que vive la persona,
que vive la persona, como decía antes, de todos los tiempos, ¿no? En el Antiguo Testamento existen diferentes espíritus y muchas veces decimos espíritus buenos, espíritus malos, que actúan de manera que parece ser imposible a veces resistirse a los mismos. El discernimiento en los profetas. El discernimiento se impone a todo el pueblo, incluyendo a los reyes. El discernimiento está relacionado con la necesidad de distinguir los falsos profetas de aquellos que son verdaderos profetas o inspirados por Dios. En los libros sapienciales, lo esencial en estos libros es distinguir el camino de la sabiduría y de la justicia del camino de los impíos. Las personas necesitan consejos en relación al bien y al mal, ya que estos no se descubren a primera vista. Encontramos en el libro de la sabiduría los secretos de Dios y los que se encuentran en juego en las conductas humanas. Bueno, podemos concluir que en el Antiguo Testamento aparece reflejado el conflicto entre un deseo de salvación que proviene de Dios y las resistencias que produce el pecado. La historia del pueblo de Israel es una parte de toda la historia de la humanidad, cuyo momento decisivo es el triunfo de Dios sobre el pecado. Vamos al Nuevo Testamento. El discernir los espíritus aparece de forma vivencial en los evangelios y reflexionado en las cartas. Y esto es así porque por el hecho de que las primeras comunidades cristianas pues encontraron problemas fundamentales a discernir, lo que les llevó a trabajar y reflexionar determinados principios. En los evangelios sinópticos suponen un constante discernimiento de espíritus, aunque la palabra discernimiento no aparece tal cual, ¿vale?, como la conocemos. Al ser los evangelios escritos para demostrar la revelación de Jesús, su manera de ser, su filiación divina, etc., esta revelación pues no se impone por la fuerza, sino que necesita del discernimiento, que en este caso consiste en reconocer en la persona y en la acción de Jesús la fuerza del Espíritu de Dios y la derrota del mal espíritu. La venida de Jesús al mundo es signo de contradicción y por tanto objeto de discernimiento. Para algunos, el experimentar y acoger los caminos del Espíritu, y para otros, el no reconocer a Jesús como Hijo de Dios les lleva por otros caminos. La utilización de las parábolas por parte de Jesús sirven de base al discernimiento que provoca su persona, y tenemos algunos ejemplos, ¿no? Sabemos la parábola de la sal, ¿no? Si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? O entrar por la puerta estrecha y la puerta espaciosa, podemos hacer esa elección. O los capaces de discernir al Hijo del Hombre en sus hermanos desnudos, enfermos o prisioneros, ¿no?, de Mateo 25. Todos esos ejemplos, todos los ejemplos que podamos encontrar de parábolas en el Evangelio, son una invitación de Jesús a reconocer, a partir de acontecimientos naturales de la vida, pues esa obra de Dios. Comprender las parábolas es practicar ese discernimiento. En el Evangelio de Juan no aparece el término discernimiento, pero sí el interrogante a partir de la ambigüedad de la luz y de la oscuridad, ¿no? Al igual que los sinópticos, aquí se relata la toma de posición ante la persona de Jesús, en favor o en contra. En los Hechos de los Apóstoles, en este libro sagrado se expresa el triunfo del Espíritu y su acción poderosa como prueba de que el camino seguido por Jesús era, en definitiva, el camino del Espíritu. En el libro de los Hechos no encontramos tampoco, ¿no?, una teoría sobre el discernimiento, pero existe la seguridad de que el Espíritu de Dios se impone por su propia fuerza, ¿no? Se impone por su propia fuerza. Y Dios aporta con el Espíritu su propia luz, sus iniciativas, su paz y la expansión del cristianismo. Y bueno, pues en las cartas de San Pablo citan entre los carismas el discernimiento de espíritus, aunque tampoco elabora una doctrina sistemática sobre el discernimiento. Pablo ejerce el discernimiento en situaciones, ¿no?, en distintas situaciones, pues justificando su misión, zanjando una dificultad, juzgando la conducta de una comunidad, ¿no? La Sagrada Escritura. Es imposible, ¿no?, dado el tiempo de esta charla, pues hacer un recorrido
por toda la historia de la Iglesia, ¿no? Para ver pues qué autores han ido hablando de un poco de esto del discernimiento. Por tanto, ahora me centraré en el gran maestro del discernimiento, que es San Ignacio de Loyola, ¿no? Y sus reglas de discernimiento. Como sabemos, San Ignacio de Loyola pues nace en Guipúzcoa en 1491 y muere en Roma en 1556 y es fundador pues de la Compañía de Jesús. Discernir del modo ignaciano significa que creemos que Dios nos ayudará a tomar buenas decisiones, aunque tengamos muchas contradicciones en nuestro interior, porque esas contradicciones, unas nos llevarán hacia Dios y otras nos empujarán a alejarnos de Él. Así, el discernimiento es la habilidad de ver claramente cuáles son estas fuerzas, ser capaces de identificar, ponderar y juzgar. Y finalmente, escoger el camino más acorde o más alineado, diríamos, con los deseos de Dios para ti y para el mundo, para la vida de cada persona. En el libro de los ejercicios aparecen una serie de reglas que se llaman reglas de discernimiento, que son quizás pues, uno de los elementos del discernimiento ignaciano que más se ha popularizado. ¿Y cuál es la finalidad de estas reglas? Ayudar a conocer las emociones, esos sentimientos, ¿no? Esos movimientos interiores que experimentamos cuando nos ponemos en situación de discernimiento. Movimientos a través de los cuales el Señor se nos hace presente. Es ese sentir y conocer, que se orienta no solo a la mera erudición o a gusto interior, sino a la acción práctica, es recibir y lanzar. Se trata de ayudarnos con las reglas a saber qué emociones y sentimientos hemos de tener en cuenta y cuáles hemos de desechar. Estas reglas tenemos que decir que no son automatismos, ¿no? No es algo infalible e inapelable, es algo que nos ayuda en este camino del discernimiento espiritual. Las reglas ignacianas se sitúan en el ámbito de la orientación y de la ayuda para el discernimiento. No son parte de un reglamento, ¿vale? Su género e intención no es el normativo, no forman parte de un manual de conducta o de una especie de reglamento a cumplir. Son orientaciones, consejos, iluminaciones, advertencias sobre situaciones que se dan regularmente en el campo de la experiencia espiritual. La totalidad de las reglas son, según San Ignacio, son 22, pero yo voy a seguir un artículo de Darío Moyá y nombraré 10 que nos pueden ayudar especialmente en nuestra vida cotidiana. La primera, pues experimentamos en nuestro interior sentimientos y emociones que percibimos si vivimos con atención. Las cosas, las personas, los acontecimientos no nos dejan indiferentes, sino que repercuten en nosotros. Ese lenguaje interior de nuestros sentimientos y nuestras emociones es mediación de Dios, especialmente en las situaciones que estamos en discernimiento. Y por eso es bueno captarlo, conocerlo, tener unas claves de interpretación, porque nos ayudará a decidir y a vivir según Dios. Segunda, los mismos sentimientos no significan siempre lo mismo, sino que su significado puede variar en función de nuestra situación o momento vital. Un sentimiento de desazón, de desasosiego, por ejemplo, cuando estamos en una dinámica negativa de vida, pues puede ser del buen espíritu, ¿no? Puede ser una llamada de Dios pues a cambiar, a salir de esa dinámica. Pero el mismo sentimiento, si nuestra dinámica de vida es buena, pues suele ser muchas veces del mal espíritu, ¿no? Una tentación pues para desanimarnos. Tercero, hay situaciones vitales en las que somos dominados por sentimientos negativos. En todo, ¿no? En nosotras, fuera de nosotras, lo percibimos en sus aspectos más oscuros, ¿no? Todo es negro. Cuando nos reconocemos en esta situación, es más aconsejable no tomar decisiones y sobre todo decisiones que modifiquen otras decisiones que tomamos anteriormente. En estas situaciones lo idóneo es no decidir, sino intentar analizar las causas de este estado de negatividad.
y intentar actuar sobre ellas. 4. Los tiempos y las situaciones de crisis no son necesariamente negativos. Pueden tener sus efectos positivos si sabemos leerlos y, en su caso, aprender de aquello que nos ha llevado a tal situación. 5. También hay momentos en la vida, tanto personal y espiritual, en los que vivimos con una cierta sensación de euforia. La positividad es buena y debe ser el estado habitual de nuestra vida, pero hay situaciones de euforia que también pueden ser engañosas. También las hemos de discernir y, sobre todo, ser prudentes con las decisiones que tomamos en esos momentos. 6. En definitiva, se trata de que no nos quedemos paralizados en las situaciones de negatividad, sino que intentemos leer su significado, analizar sus causas y actuar en consecuencia. Ni entremos en dinámicas de actuación imprudente en los momentos de euforia. Hay que ir con calma. 7. El valor, la capacidad de hacer frente a las dificultades, el autoconocimiento y la transparencia para formular y compartir mis situaciones interiores son elementos que me ayudarán mucho en mis procesos de discernimiento y en mi toma de decisiones. 8. Es importante en el discernimiento atender a los procesos de las cosas, a los procesos que siguen a una decisión. Caer en la cuenta no solo de cómo empiezan las cosas, sino de por dónde van evolucionando y cómo acaban. Algo que en principio puede parecer bueno, puede evolucionar y desembocar en algo negativo, ¿no? Hemos de mantenernos como esa actitud de estar siempre vigilantes. 9. Normalmente hay que sospechar de aquello que es muy estridente, muy chocante, muy espectacular. Las cosas buenas entran suavemente en la vida. Y seguro que todas tenemos experiencia de esto, ¿no? Muy suavemente van entrando en nuestra vida. 10. Y última. Incluso cuando algo nos parezca muy evidente, muy claro y nos deje muy satisfechos, permanezcamos atentos a los momentos posteriores y a las decisiones segundas, a las decisiones que vienen más tarde. Bueno, pues aquí un repaso por estas herramientas, por estas reglas, ¿no? que San Ignacio nos ha dejado, nos ha legado a la historia de la Iglesia, ¿no? A la historia espiritual de la Iglesia. Pero bueno, y para nosotros, y para nosotras, ¿no? Con todo lo que ya llevamos dicho, pues sabemos que discernir es juzgar, es valorar, es ponderar, distinguir una cosa de otra, señalando las diferencias que existen entre ellas, ¿no? Es tener claro, pues, criterio para apreciar y acoger especialmente entre el bien y el mal, para deliberar y tomar decisiones. Hay, pues, un discernimiento humano, ¿no? Por el que las personas son capaces de considerar y sopesar sus propias acciones y las de los demás, así como tomar decisiones libres y responsables, ¿no? Ese es el discernimiento, pues, humanamente hablando, ¿no? El discernimiento cristiano asume esta base humana. Supone también la madurez de la persona para obrar en libertad y comprometerse. Pero el discernimiento cristiano implica además una experiencia de fe, por la que el discernimiento no se queda ya en los criterios racionales, ¿no? que empleamos para juzgar de manera ordinaria, sino se realiza a la luz del Evangelio y acompañados de la gracia. Se trata de un concepto clave para comprender lo que es y debe ser la vida cristiana. No es simplemente una cuestión parcial o accidental, ¿no? Sino es un aspecto esencial y capital para todo creyente. Debe acompañar toda la praxis cristiana. Pero precisamente por eso, discernir no es una tarea fácil. La dificultad no estriba simplemente en encontrar la metodología adecuada, sino la exigencia que el mismo discernimiento implica, que es buscar siempre lo que agrada al Señor. Compromete la aceptación de la propia misión al servicio del designio de Dios
y a una verdadera experiencia de Dios. El discernimiento nace principalmente de una toma de posición con Cristo, con su vivir, su pensar y sentir, y lleva a seguirle y a defender su causa. Supone entrar y adentrarse en la voluntad de Dios. Nada más ajeno al discernimiento que la seguridad del juicio propio, mi juicio, ¿no? Discernimos, para buscar la voluntad de un Dios que es misterio, cuyos caminos no son, con frecuencia, nuestros caminos. Discernimiento no es claridad, sino disponibilidad y docilidad para dejarse llevar por los impulsos de Dios, aunque muchas veces no entendamos por dónde nos quiere llevar. Pues desde este planteamiento entendemos por discernimiento, ante todo, la tarea espiritual de buscar y hallar pues esa voluntad de Dios en cada situación concreta. Esta es la finalidad, según San Ignacio, de los ejercicios espirituales, ¿no? Buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, ¿no? Que decía San Ignacio. Detrás y en el fondo de esta preocupación está el arte de comprender cómo Dios se comunica, cómo Dios salva, cómo actúa en uno mismo la redención de Cristo Jesús. Por eso, en el fondo, el discernimiento es el arte en el que se experimenta la libre adhesión a un Dios que libremente se ha entregado en mis manos en Cristo. Y es también el arte de llegar a evitar el engaño, la ilusión, y llegar a leer y descifrar la realidad en forma verdadera, yendo más allá, pues muchas veces, de esos espejismos que se nos pueden presentar. En definitiva, el arte de hablar con Dios, que presupone saber ver a Dios y contemplarle, es pues el arte de entenderse con Dios, de comprender con el Señor, de autocomprenderse y de verse con los ojos de Dios. No es una técnica con la que lleguemos a apoderarnos del lenguaje de Dios o de su poder. No se trata de una metodología y no puede reducirse a una mera técnica psicológica para organizar mi vida espiritual. Forma parte de la relación vital entre el hombre y Dios. Y ya para concluir, me gustaría citar algunas cosas, porque el Papa Francisco en la Gaudate Exsultate y en Christus Vivit habla del discernimiento, ¿no? Y dice Francisco en el número 166 de Gaudate y Exsultate, ¿no? ¿Cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo? La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común. Es también un don que hay que pedir si lo pedimos confiadamente ante el Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo con la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo. Seguramente podemos crecer en esta capacidad espiritual. Y dice también en el número 167, hoy día el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario, porque la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción, y el mundo las presenta como si fuesen todas válidas y buenas. Todos, pero especialmente los jóvenes, están expuestos a un zapping constante. Es posible navegar en 2 o 3 pantallas simultáneamente e interactuar al mismo tiempo en diferentes escenarios virtuales. Sin la sabiduría del discernimiento, podemos convertirnos fácilmente en marionetas a merced de las tendencias del momento. Pues como vemos, el Papa nos anima a practicar el discernimiento en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y también en la exhortación apostólica postsinodal de Christus Vivit dice, o añade, en el número 281, hablando de la formación de la conciencia, ¿no? que es lo que permite que crezca el discernimiento en Honduras, dice, formar la conciencia es camino de toda una vida, en el que se aprende a nutrir los sentimientos propios de Jesucristo, asumiendo los criterios de sus decisiones y las intenciones de su manera de obrar.
Y en otro momento nos dice que el discernimiento es la forma de descubrir la propia vocación. Y es allí donde sabemos que encontraremos esa felicidad. En el número 283 dice: una expresión del discernimiento es el empeño por reconocer la propia vocación. Es una tarea que requiere espacios de soledad y de silencio, porque se trata de una decisión muy personal que otros no pueden tomar por uno. Si bien el Señor nos habla de modos muy variados en medio de nuestro trabajo, a través de los demás y en todo momento, no es posible prescindir del silencio de la oración detenida para percibir mejor ese lenguaje, para interpretar el significado real de las inspiraciones que creíamos recibir, para calmar las ansiedades y recomponer el conjunto de la propia existencia a la luz de Dios.